Bienvenidos a Sal y Luz. Nuevamente, mi nombre es Jairo Villaseca. Tengo una buena noticia para usted hoy. Dios es bueno. ¡Qué gran noticia! Así es, Dios es muy bueno. No merecemos su bondad, no merecemos que Él nos ame tanto, que nos dé todo lo que nos da. Pero Él es bueno, Él es bueno. ¡Qué buena noticia! Y esta es una de las razones por la cual nosotros tenemos que acercarnos a Él. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito más sobre las bondades de Dios. Y lo vamos a estar haciendo a través del Salmo 34. Y esto lo va a estar enseñando el misionero Josué Hederman. Sal y Luz. Estabilidad en un mundo de caos. Bienvenidos otra vez a Sal y Luz, estabilidad en un mundo de caos. Yo soy Josué, es un gusto poder estar con ustedes en ese día. Estamos hoy viendo un pasaje en el libro de Salmos. A mí me encanta el libro de Salmos. ¿Por qué? Porque Salmos es un libro que comparte la profundidad de la emoción humana. Pues Salmos nos comparte lo bueno, lo malo, lo feo, todo. Salmos habla de querer lo mal de mis enemigos, querer que Dios me bendiga a mí. Pues vemos de David y otros salmistas todo. Vemos pues que tanto sufrían, que tanto luchaban con las circunstancias de la vida, pero también vemos la bendición. Vemos todo el rango de emoción humana. Pero Salmos 34 tendría que ser uno de mis salmos favoritos. Dice la Biblia, Salmos 34, versículo 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. A mí me encanta ese capítulo porque David, el salmista acá, está compartiendo razones por las que él sigue a Dios. Del versículo 1 hasta el versículo 7, él está haciendo un comercial, una propaganda, pues dando todas las razones por las que uno debe seguir a Dios. Pues su alabanza siempre estará de continuo en mi boca, dice David. En él se gloriará mi alma, pues lo oirán los mansos, se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre, dice. Busqué a Jehová y él me oyó. Pues habla David una y otra vez de todas las razones por las que sirve a Dios. Pero luego llegamos al versículo 8. Y luego la cosa cambia un poquito. 7 versículos hablando de qué tan bueno Dios había sido con él. Y luego una invitación personal para ti y para mí en el versículo 8. Gustad y ver que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. En otras palabras, David está diciendo, Dios ha sido bueno conmigo, pero tú lo debes probar. Dios ha sido excelente conmigo, pero tú también debes probar qué tan bueno puede ser en tu vida. Les comparto algo. Cuando yo me casé hace unos años era bien flaquito, ya no tanto porque a mí me encanta comer. A mí me encanta todo tipo de comida, pero de niño mi lugar favorito, mi restaurante favorito era el buffet chino. Había un buffet donde podías ir y tenía todo tipo de comida china, pero el buffet chino era increíble porque no nada más tenía la comida china, sino tú entrando, pasando por ahí, entrando en ese buffet, tenía la barra ahí de comidas y uno iba pasando, sacando su plato y podía encontrar sí la comida china, pero también cualquier otro tipo de comida. Pues había varios tipos de pollo, había pizza, había diferentes tipos de fideos, había pues un montón de sabores de la comida china, había comida italiana, las pastas, los fideos, todo tipo de salsa, pues tallarines, pescado, langostinos, mariscos, pues uno pues nada más dice, espero que sea lo que diga la etiqueta, pero al menos tiene el sabor. Y yo de niño aprendí muy rápido que había un cierto método para poder aprovechar al máximo ese buffet chino.
pues aquí te comparto mi secreto. Aquí te comparto todo como yo lo hacía y cómo me voy engordando todavía. Al entrar en el buffet chino, siempre quería llegar al segundo plato, porque el segundo plato eran las mejores comidas. Pero para llegar ahí tendría yo que definir cuáles serán las mejores comidas. Entonces siempre la primera vez que yo me acerco ahí a la barra de comidas, yo probaba un poquito de todo. Pues me iba pasando, sacando un poquito de eso, sacando un poquito del otro, sacando un poquito. Y llegando a la mesa, mi plato, pero súper recontra lleno ahí. Y ya tenía cualquier tipo de comida, todo lo que se puede imaginar. Y yo me iba picando de todo. Yo me iba picando un poquito de uno, picando un poquito del otro. Y pues me iba tomando notas. Sabiendo, todo era para saber lo que me gustaba, saber lo que me sería mejor y saber cómo llegar a ese segundo plato. Pues después de probar todo, ya sabía qué era bueno, qué era malo y qué era el pan de ayer. Pues llegaba ahí sabiendo todo y recién la segunda vez acercándome a la barra de comidas, acercándome para poder sacar todo, recién sabía, llenaba mi plato de pizza, llenaba mi plato de arroz chino, llenaba mi plato de cualquier tipo de cosa, porque ya tenía idea cuál era lo bueno y cuál era lo feo. Ya lo había probado. Y yo sabía, pues eso me gusta, eso no tanto, eso no estoy seguro, pero eso quiero más. De igual forma con los postres al final, probando un poquito de cada postre para recién volver la segunda vez y llenar mi plato con nada más ese tipo de galletas que ya tanto a mí me gusta y pues comer así. ¿Por qué? Porque había probado algo, yo sabía que a mí me gustaba y pues por eso quería más. Esa es la invitación que David hace a nosotros. Prueba los caminos del Señor. Prueba un poquito y ver qué tan bueno Dios será contigo. Prueba un poquito de lo que Dios quiere hacer en tu vida, la manera que Dios te quiere bendecir. Prueba un poquito de la bendición de Dios y ver qué tanto Él te quisiera bendecir, ver qué tanto Él te quisiera guiar, ver que los caminos del Señor son mucho más altos que nuestros caminos, sus pensamientos son mucho más allá de los de nosotros y ver qué tanto Él nos quiere bendecir, qué tan bueno Él quiere ser con nosotros. David dice, Dios ha sido bueno conmigo, pero ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti probar de esa bondad de Dios y ver qué tan bueno Dios quisiera ser en tu vida. De ahí en adelante el capítulo nos comparte varias razones, varias cosas que debemos probar de Dios, varios caminos en los que debemos andar para ver la bondad de Dios, para ver la bendición de Dios por actuar de una cierta forma. Pruebe el actuar así, pruebe el caminar así, para ver qué tanto Dios te bendecirá en ese camino. Prueba actuar y seguir el formato, seguir el modelo de Dios, para ver qué tanto Él te quisiera bendecir en ese camino. Pues hoy vamos a ver qué cosas debemos probar de Dios. Dios nos promete bendición, pero Dios dice, pruébame. Dios es más grande en nuestras preguntas, de nuestras dudas, de nuestros cuestionamientos. Dios sabe cómo responder a cada cosa antes que nosotros le pidamos. Dios sabe responder a cada oración y Dios sabe mostrarse grande en nuestra vida. Pues vamos a ver qué debemos probar. ¿Qué nos manda el salmista en ese capítulo probar para entender lo que Dios tiene para nosotros? Te aseguro, te va a gustar. Te aseguro, Dios te va a bendecir. Te aseguro, Dios va a estar contigo en ese camino. Probarlo a Él para ver que de verdad Él tiene lo mejor para nosotros. Pues en ese capítulo vemos 3 cosas que debemos probar de Él. 3 cosas que debemos encontrar en Él. 3 maneras en que Él se mostrará bueno para con nosotros. La primera cosa se ve en el versículo 3. Dice la Biblia, versículo 3, engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Pues la primera cosa que vemos que debemos probar de Dios es que Él sea nuestra suficiencia. David dice acá, miré a Jehová, pues le busqué las cosas de Él y al verle a Él, al mantener mis ojos puestos en Él, resultó que de verdad Él era suficiente. Déjame decirte, amigo, el mundo nos ofrece mucho.
El mundo dice mucho, el mundo trata de prometer y garantizarnos mucho, pero el mundo no puede cumplir con todas las necesidades de nuestro corazón. Al buscar al mundo, al buscar las cosas del mundo, al buscar saciar y llenar ese vacío en nuestra alma, pues vamos a llegar una y otra vez a no tener las cosas suficientes, a andar en tristeza, a andar en soledad, a andar sin rumbo, pero Dios nos quiere ser suficiente. Dios quiere ser suficiente para nosotros. No somos suficientes, no tenemos lo suficiente como para avanzar en la vida, pero Dios sí. Dios te quiere bendecir. Dios quiere mostrarse grande en tu vida, pero como dice el salmista, los que miraron a Él fueron alumbrados. Muchas veces queremos la bendición de Dios, pero sin tener que mirarlo a Dios. Queremos que Dios nos dé algo, pero sin que nosotros pongamos nuestros ojos en Él. Pues la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El que ha empezado el proceso en nosotros, el que ha empezado en esa jornada con nosotros, pero también el que va a cumplir todo. Dios es suficiente. Y al encontrar en Él nuestra suficiencia, vamos a ver qué tan bueno Dios quisiera ser con nosotros. La segunda cosa que David nos dice, que debemos probar para ver que de verdad, así no parezca, de verdad eso nos va a bendecir, es el temor de Dios. Número 1 dice que debemos probar la suficiencia de Dios. Número 2 dice que debemos probar el temor de Dios. Miren conmigo el versículo 9. Dichoso el hombre que confía en Él, al final del versículo 8, pero versículo 9. Temer a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. David dice, pues nada falta a los que temen a Dios, a los que de verdad están andando en sus caminos, a los que de verdad están buscando cumplir con su voluntad. Yo no quiero que mi hijo me teme, pero el temor de su papá le va a hacer actuar de la mejor forma. Yo no quiero que mi hijo tenga temor de mí, que esté asustado cada vez que me ve, pero él sabe que yo espero algo de él. Y por el amor, por el respeto que tiene para mí, pues él va a andar en mis caminos. Es la misma cosa que David está diciendo. No que estemos con temor en el corazón, no que estemos diciendo pues que Dios no me mate, no que estemos andando con ese terror de que en algún momento Dios nos vaya a atacar, nos vaya a juzgar, sino el respetar a Dios, el andar en sus caminos, el buscar su voluntad, el buscar lo que Él tiene para nosotros. Pero mira el resultado, pues nada falta a los que le temen. Romanos capítulo 2 nos cuenta algo interesante. Romanos capítulo 2. La Biblia nos cuenta que la misma bondad, la misma justicia que Él ha mostrado con nosotros, debe producir en nosotros un resultado. Dice Romanos capítulo 2 y el versículo 3. Y piensas eso, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecies las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El reconocer que tan bueno Dios ha sido conmigo hará que yo cambie mi opinión de lo que estoy haciendo. El reconocer que tan bueno Él ha sido conmigo hará que yo actúe de otra forma. El reconocer a Dios en su posición hará que yo le busque más. Debemos respetar al Señor. Muchas veces tenemos una cierta irreverencia para las cosas de Dios. Para muchos de nosotros es Diosito, como si fuera alguna cosa pequeña de nuestras vidas. Es pues nada más el de arriba, pues Él me va a entender. Y hacemos que Dios se rinda a nuestra voluntad. Hacemos que Dios tenga que aceptar y acoplarse a lo que quisiéramos nosotros. Pero Dios es un Dios todopoderoso. Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de santidad. Dios es un Dios de justicia. Pero también al seguirle a Él, Él nos va a mostrar su bendición. Al caminar en sus caminos, al hacer todo para Él, Él nos va a dar ese amor, Él nos va a dar esa paciencia, Él nos va a dar esa benignidad, esa bondad. Él se mostrará bueno a través de las circunstancias de la vida si tú y yo lo tememos. Muchas veces andamos buscando todo menos la voluntad de Dios, pero el temor de Dios hará que nada nos falte. Número 1, debemos probar la suficiencia de Dios. Número 2, debemos probar
el temor de Dios. Pero número 3, vamos a ver a nuestra obediencia a Dios. Dice la Biblia, el versículo 12, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Pues la Biblia habla de obedecer a Dios, la Biblia habla de caminar, de andar en sus caminos, la Biblia habla de hacer lo que Él quisiera, pero en particular, en una sola área de nuestra vida, más que muchas de las demás, David habla de una área acá, dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Pues la Biblia habla mucho de la boca. Si hay algo de nosotros que nos mete en problemas más que cualquier otra cosa, es la boca. Son esos labios, la lengua que usamos para criticar, para destruir la vida de los demás. En Proverbios dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Nuestras palabras pueden matar a los demás, pero pueden revivir también. Pueden ser palabras de ánimo o palabras de destrucción. Tenemos mucho poder en ese pequeño miembro, como le llama Santiago. Pues ese pequeño instrumento que tenemos de la boca tiene mucho poder para dañar o para edificar, para destruir la vida de otra persona. Pero David dice, pruébame en controlar tu lengua, a ver si no te va mejor. Tal como yo decía el del buffet chino, pues entrando y viendo todos los platos y viendo todo, diciendo, quiero probar un poquito para ver si me guste, pero al saber que me va bien, pues hay repetición. Al saber que nos va bien, al controlar la lengua que tanto Dios nos quiere bendecir, la Biblia dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La Biblia habla de controlar la boca y ver qué tanto Él estará con nosotros. Muchas veces oramos y pedimos a Dios, bendecimos a Dios con nuestra boca, tratamos de decir las cosas correctas a Dios, las palabras súper espirituales, y repetimos oración tras oración, y luego con la misma boca chismeamos, hablamos mal, criticamos, destruimos con nuestros labios a los demás. Bendecimos a Dios, maldecimos a los hombres, como dice Santiago 3:10. Mis hermanos, esas cosas no deben ser así. No tenemos control sobre esa lengua. No tenemos control sobre nuestra boca. No tenemos control sobre las palabras que salen de nosotros, y de ahí no sabemos por qué nos va mal. No sabemos por qué nadie quiere estar con nosotros. No sabemos por qué nadie quiere andar con nosotros. No sabemos por qué no tenemos paz en nuestro hogar. No sabemos la razón por la que, pues, no nos caemos bien a nadie. El poder de la boca. Es interesante que al ver varios temas grandes de la vida, que David también pueda hacer mención de ese. La importancia de la lengua. Él, creciendo como pastor, pues luego convirtiéndose en un soldado, luego convirtiéndose en el rey, luego pues reinando sobre todas las tribus, teniendo un reino extensivo, teniendo todo el poder. En cada paso, David tenía que aprender el poder que había en ese miembro, el poder que había en el instrumento de la lengua. Miren conmigo Colosenses capítulo 4, versículo 6. Pues el tema de ese programa es sal y luz. Pues decimos, la Biblia dice que somos la sal, somos la luz, somos de ejemplo, así no quisiéramos. Pero mira Colosenses capítulo 4, versículo 6, porque ahí también la Biblia habla del sazón de la vida, de la sal de la vida. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Debemos tener un cierto sazón en nuestra boca, sabiendo cómo responder a cada uno, sabiendo cómo llevarnos con cada uno, sabiendo cómo controlar las cosas para que cada uno reciba la bendición de nosotros. ¿Estás siendo de bendición? ¿Qué tal tu boca? ¿Estás maldiciendo a los hombres, bendiciendo a Dios? Pues estás destruyendo las vidas de los demás con tus palabras. Tanto poder hay en la lengua. Pues me encanta David, y volvamos acá a Salmos 34. Me encanta cómo David lo resume todo.
Me encanta cómo David habla de todo lo que está pasando. Salmos 34, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, dice el versículo 20, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Pues hay una bendición, hay una protección, hay un mejor camino, hay cosas mejores que Dios ofrece. Hay dos opciones que tenemos para escoger, tal como yo acercándome al buffet, acercándome a la barra de comidas, viendo todos los platos que podía escoger. Yo podía escoger las verduras o podía escoger el pollo. Y yo sabía después de probar cada uno que mejor sería el pollo que las verduras y por eso me voy engordando. Pero yo sabía exactamente lo que me iba a gustar, lo que no. Yo sabía las cosas que pues mejor me fueran y las que no. Dios dice, pruébame. Y ver si el camino que yo te ofrezco no sea el mejor. Prueba lo que yo te ofrezco. Prueba lo que yo te quisiera dar. Prueba ese camino de temer a Dios, de obedecer a Dios, de respetar a Dios, de poder encontrar y hallar en Él nuestra suficiencia, de andar en sus caminos, controlando nuestra boca, controlando todo de nosotros y ver si no nos va mejor. La Biblia dice que sus caminos son mucho más altos que nuestros caminos. Sus pensamientos, mucho más altos que nuestros pensamientos. La Biblia dice de Dios a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios tiene algo especial, desconocido, algo que ni podríamos imaginar. No es que Dios quiere nada más cumplir con tus sueños, sino Dios quiere cumplir con tus sueños, darte más sueños, cumplir con esos sueños y seguir bendiciéndote mucho más allá de lo que tú podrías imaginar. Pero la bendición de Dios viene por nuestra obediencia. La bendición de Dios viene por escoger el camino correcto. Dios te va a bendecir. Dios te quiere bendecir. Dios quiere darte lo mejor. Pero estás tú en el buffet. Dios dice, prueba eso. Te prometo que te va a gustar. Prueba eso. Te prometo que te va a encantar. Será el mejor plato de toda tu vida. Y vas a querer más y más y más y más y más. Prueba a Dios. Gustad y ver qué bueno es Jehová. Que Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros y será hasta la próxima. Sal y luz. Estabilidad en un mundo de caos. Hola, yo soy Josué y quería compartir contigo sobre el tema más importante en la vida de un ser humano. Es dónde pasará la eternidad después de la muerte. Pues nadie tiene la vida comprada. Todos tenemos un día en que un día vamos a estar y el siguiente día no. ¿Y qué hay de ese momento? ¿Qué va a pasar justo después de pasar de esa vida a la que nos espera? Pues la Biblia dice que tenemos la oportunidad de poder pasar la eternidad con el Señor en su santo cielo, pero hay 4 cosas que debemos saber. La primera cosa es que debemos reconocer nuestra condición. La Biblia dice que todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Número 2 es debemos reconocer el castigo que Dios pone en nuestro pecado. Pues la Biblia dice la paga del pecado es la muerte. Esa muerte se refiere a la muerte eterna en el mismo infierno. Pero Dios no nos creó para nada más mandarnos al infierno, sino la Biblia dice que Él mandó a su Hijo Jesucristo. Vino a este mundo, murió en la cruz por ti y por mí. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Somos pecadores, merecemos un castigo. Cristo pagó el precio y aceptamos el regalo de Dios. Recibimos ese regalo de la vida eterna por nada más poner nuestra fe en Él. Si confesares con la boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si usted quisiera aceptar ese regalo del Señor en ese día, le pido que pueda orar conmigo en ese momento. Una oración simple pidiendo la salvación al Señor. Oremos. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que merezco ir al infierno.
pero yo sé que tú viniste a este mundo, moriste en la cruz por mí. Por favor, perdona mis pecados, sálvame, Señor, llévame al cielo cuando muera. Deposito mi fe solamente en ti. En tu nombre te lo pido. Amén. Si usted ha hecho esa oración con nosotros, por favor escríbanos diciéndonos que usted también ya es parte de la familia de Dios. Muchas gracias.